Esta mañana, mientras nos acercamos a la palabra de Dios, tuve en gran necesidad tratar de equilibrar lo que hemos hecho en las semanas pasadas. Y si usted ha estado aquí las semanas pasadas, tuvimos un buen tiempo de estudiar Mateo 6, versículos 25 al 34, donde el Señor Jesucristo prohíbe el afán y en el contexto de evitar la avaricia y el materialismo. Y todo ese pasaje, por 8 semanas, como usted lo sabe, estuvimos estudiando la prohibición de Dios para preocuparnos. Pero creo que es necesario equilibrar un poco y es lo que quiero hacer esta mañana. Equilibrar en el sentido de, si bien no nos vamos a preocupar, porque es lo que Cristo mandó, entonces debo de fortalecer mi confianza en Dios. Porque cuando la confianza se fortalece, la preocupación se esfuma. Cuando tu confianza en el Dios que provee, en el Dios generoso, en el Dios dadivoso, en el Dios que da a sus hijos, cuando tu confianza en ese Dios que describe la Biblia crece, se aumenta esa confianza, entonces las preocupaciones no tienen ninguna razón de existir. Y es lo que quiero hacer esta mañana. Equilibrar un poco y tratar en este mensaje de compartir la gran eh, expresión que da la Biblia del Dios que provee. Y quisiera que hoy pudiéramos salir con la idea del Señor Dios poderoso, que también es dadivoso y que suple. Y hoy quiero tratar de que la Biblia nos revele su faceta como Dios proveedor con el fin de que confiemos en Él. Y es que la Biblia revela a un Dios proveedor. Lo revela en la siguiente manera. Número uno, lo revela como un Dios generoso. Dios es generoso en dar. Es un Dios proveedor, pero no es un Dios que escatima. Es un Dios que provee de manera generosa. Todo el Salmo 65 es un salmo que habla de cómo Dios es generoso en la creación para proveer a cada ser vivo de esta tierra. Dios da, suple generosamente. También como dice Santiago 1:5, Dios da a todos abundantemente y sin reproche. Dios es generoso en dar. En segundo lugar, Dios es bondadoso en dar. Es decir, no solamente da lo suficiente y más, sino que lo que da es bueno. Él es bueno en dar, es bondadoso. La palabra de Dios dice en Salmo 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Dios no solamente es generoso, sino es bondadoso. Lo que da es bueno. La palabra de Dios dice incluso en Mateo 7:11 que Dios es un Padre bueno que sabe dar buenas cosas a los que se lo pidan. De Él proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Dios, número uno, es generoso. Dios, número dos, es bondadoso. Lo que da es bueno. Y en tercer lugar, Dios es liberal. Es una palabra bíblica, liberalidad. Y liberalidad significa dar en abundancia. Dar en abundancia es similar a la generosidad, pero está en la Biblia en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. Esta idea de que Dios es liberal para dar, generoso, amplio en dar, abundante en dar, está por ejemplo en 2 Corintios 9:8, donde dice que Dios, que poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Dios da en abundancia. O como dice Pablo en Efesios 1:7, haciendo referencia a las riquezas de su gracia, la abundancia de la riqueza de Dios. O como dice Pablo en 1 Timoteo 6:17, que Dios nos da todas las cosas ¿en qué? En abundancia para que las disfrutemos. Así que tenemos a un Dios proveedor. La Biblia habla de un Dios proveedor. Sabe que mucha gente tiene la idea de Dios como que Dios está en el cielo y que espera que le ruegues para que le dé, para que Él dé. Y a veces la gente tiene una idea de Dios como los antiguos ídolos falsos griegos que tenías que convencerlos para que te bendigan y tienes que hacer ciertos méritos para que los ídolos griegos antiguos falsos pudieran bendecir al ser humano y tenías que hacer ciertos créditos y cumplir con ciertos méritos para que entonces ese ídolo falso te dé lo que le estás pidiendo. El Dios de la Biblia no es así. El Dios de la Biblia es un Dios generoso, bondadoso
y que da con liberalidad. El carácter de Dios no es el que a veces creemos, como que pintas a Dios que está en el cielo con todas las bendiciones alrededor y escatimando lo que nos tira desde los cielos al bendecir a sus hijos. Ese no es Dios. De hecho, la Biblia dice que es totalmente lo opuesto. En Romanos 8:32 dice que Dios ni aún escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. O sea, Dios dio a su Hijo por ti. ¿Tú darías a tu hijo por un pecador? ¿Tú harías que tu hijo muriera colgado en un madero por una persona, por un Barrabás? ¿Permitirías que tu hijo fuera colgado y sufriera por un pecador? Bueno, Dios lo hizo. Nota su generosidad. Dios dio, Juan 3:16, Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios no escatimó, volviendo a Romanos 8:32, Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y sabes el texto siguiente, ¿verdad? ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Escucha, si Dios es un Dios que fue capaz de darte a su Hijo unigénito, hacerlo hombre y encerrar la gloria de la divinidad en un cuerpo humano en Jesucristo de Nazaret, si Dios fue capaz y generoso para hacer eso, ¿no crees que te va a dar comida, techo, ropa, vestido y la salud suficiente para servirle los años que Él ha destinado que le sirvas? Por supuesto. El Dios de la Biblia no es un Dios como los falsos ídolos griegos, babilónicos, que tienes que convencerlos para que se mochen, te den, te bendigan. Dios es un Dios ampliamente generoso, bondadoso, liberal. Me encanta el Salmo 145, versículo 16, hablando de Dios, dice, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser humano. Increíble. Dios simplemente abre su mano y de su mano fluyen todas las bendiciones para todo ser humano. Ahora, aquí hay algo que hay que aclarar. Dios es tan bondadoso, tan ampliamente generoso y da con liberalidad que incluso da a los que no lo merecen. Y déjame decirte una buena noticia. Nadie lo merece. Dios nos da a todos sin merecerlo. Incluso Mateo capítulo 5, ¿recuerdas? Hace salir su sol sobre buenos y malos. Hace llover sobre justos e injustos. La bondad de Dios no escatima, no hace diferencia. Dios bendice abundantemente, abre su mano y colma de bendición a todos. Incluso la Biblia dice en 2 Corintios, ¿recuerdas? 9:7, Dios ama al dador alegre. ¿Por qué Dios ama al dador alegre? Respuesta, porque Dios es así. ¿Lo habías pensado? Dios ama al dador alegre porque Él es de esa manera. Y al dar alegremente, generosamente, estás reflejando el carácter del Dios generoso, bondadoso y que da con liberalidad. Este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios en el que yo creo. Un Dios que es proveedor y que por lo tanto puedes confiar en Él. Pero analizando esto, tendríamos que llegar a la pregunta de ¿por qué Dios puede proveer tanto así? Yo sé que es Dios, pero ¿realmente puede proveer de esa manera? ¿Qué me lo asegura? Y aquí está el siguiente pensamiento. Dios puede proveerte, escucha, porque Él es dueño de todo. Él es dueño. Él es proveedor porque antes de eso es dueño, absoluto, soberano, eterno. Él posee todas las cosas. Yo sé que tú dices mi casa, mi coche, mi moto, mi dinero, pero al final de cuentas, en última instancia, tú no eres el dueño de nada. Yo tampoco. Todo le pertenece a Dios. Él es el dueño con D mayúscula. Nosotros simplemente al Él bendecirnos, administramos los bienes que Él posee. Él es dueño absoluto. Por eso puede proveer a sus hijos. ¿Te fijas que por eso las arcas de Dios nunca están vacías? Porque Él posee absolutamente todo. Él es dueño de todo. El Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. O sea, todo lo que está en la tierra es de Dios. Él es dueño. Él es el verdadero dueño. Me encanta, por si no habías escuchado este texto, guárdalo en tu corazón. En el libro de Ageo, el profeta de Ageo, capítulo 2, versículo 8, dice Dios, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová. Hay gente que dice, claro, Dios es dueño de las cosas espirituales, pero de las terrenales no. Claro que sí. Este texto está diciendo que Dios es dueño de todo el oro, es dueño de toda la plata, todas las gemas preciosas le pertenecen a Dios. Y se te olvida por qué,
es porque simplemente Él las creó. Dios es dueño de todo por creación. Él no tuvo que ganar nada. Él lo creó todo. Él no se gana el derecho. Él inventó las cosas, creó las cosas. Por eso es el dueño de todo. Escucha, es el dueño de tu cuerpo. Él lo creó. ¿Cuánta desconfianza nos da las enfermedades, las pandemias y simplemente volver a ver esas cosas nos trauma? Pero cuando recuerdas quién es el dueño de tu cuerpo, que es el mismo que te creó, entonces tu confianza en ese Dios aumenta. Mía es la plata, mío es el oro, dice Dios. Salomón, cuando estaba sucediendo a su padre David primero de Crónicas 29:11, escuchen estas palabras, simplemente Salomón dijo, orando a Dios, increíble texto, escúchalo: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Salomón dice, Señor, tengo que reconocer, tú eres dueño de lo de allá arriba, tú eres dueño de lo de acá abajo, tu reino abarca todo, tuyo es todo, Señor. Qué hermoso. Creo que cambiaría mucho nuestra perspectiva de vida si entendieras que la Biblia enseña que Dios es dueño absoluto. Creo que la forma en que administras tus billetes, tus ingresos cambiaría si recordaras que Dios es el dueño y que no solo es el dueño, Él te pedirá cuentas de eso. La Biblia enseña que somos administradores y esto no es un tema de mayordomía, pero solamente recordar que Dios es dueño absoluto de todas las cosas. Lo de arriba, lo de abajo, lo material, lo espiritual. Por eso puede proveer, porque es dueño. Por eso puede dar, porque Él posee todo lo espiritual. Todas las riquezas espirituales están en Dios. Todas las riquezas materiales están en Dios. Todas las necesidades terrenales se hallan en Dios. Y todas las necesidades celestiales es posesión de Dios. Así que Dios es digno de ser confiado porque es un Dios proveedor, bondadoso, generoso, que da con liberalidad y lo hace porque es dueño de todo. Ahora, yo sé, un paréntesis, yo sé que la Biblia también enseña, y se los he predicado, que hay un usurpador temporal, Satanás. Satanás actualmente posee cierta riqueza. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 4, en Lucas 4:6, cuando en la tentación al Señor Jesucristo, Satanás le dice a Cristo y se atreve a decir eso y le dice al Señor Jesucristo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y le dice además en Lucas 4, te lo puedo dar porque a mí me ha sido dado. Satanás posee cierta riqueza temporalmente. Y tú dirás, ¿cómo que el diablo posee riqueza y poder? Lo posee porque el hombre mismo se lo ha entregado. Desde Génesis capítulo 3, en la caída de Adán, Adán le entregó al diablo al caer en el engaño, en la tentación, en la desobediencia contra Dios, tanto él como su mujer que fue engañada, ambos le entregaron a Satanás temporalmente autoridad y poder y dominio sobre esta tierra. ¿Recuerdas por qué? Porque Dios le había dicho a Adán, esta tierra, sojúzgala, gobiérnala, tú estás a cargo, eres el virrey de esta tierra, básicamente es lo que le dijo Dios a Adán, tú eres el virrey, yo soy el rey absoluto, yo te pongo como virrey en esta tierra. Y lo que hizo Adán al pecar es entregarle esa autoridad y ese poder al diablo temporalmente hasta que Cristo venga y derrote y instaure su reino en esta tierra. Sí, Satanás posee algo de poder, algo de riqueza, si es verdad. Satanás es el que enriquece a los grandes gobernantes políticos corruptos, a los narcotraficantes, a los extorsionadores. Eso no los enriquece Dios, los enriquece Satanás. Satanás posee cierta riqueza. Se la ofreció a Cristo, Mateo y Lucas 4. Así que en cierta parte, pero quiero decirle que es muy diferente, ¿eh? No creas que es igual, totalmente distinto. Una cosa es lo que Dios da y otra cosa es lo que el diablo da. Aquí te van algunas diferencias. Cuando Dios da, es bendición. Cuando el diablo da, es maldición. Cuando Dios da, es para acercarte a Él. Cuando el diablo da, es para alejarte de Dios. Y creo que eso es suficiente diferencia. ¿Tú puedes hacer una pregunta? Las cosas que tienes, los bienes que tienes, ¿te están acercando a Dios? ¿Tu trabajo te acerca a Dios o te aleja? Ahí te estás respondiendo quién te está enriqueciendo. Si lo que haces, tu trabajo, te aleja de Dios, eso no ha sido puesto por el Señor.
te está enriqueciendo otro ser espiritual que no es Dios. Y eso debería ser alarmante. Cuando Dios da, Dios bendice y te acerca a Él. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, dice Proverbios. Pero Dios es el dueño absoluto. Y un día Satanás será juzgado y toda la riqueza será vuelta al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero que la Biblia nos pinte esta mañana la grandeza de la naturaleza de Dios al ser un proveedor, generoso, bondadoso, liberal en dar, dueño de todo, absoluto. Y quiero decirle lo siguiente, solamente son pensamientos de introducción todo esto. Hay 7 promesas en la Biblia de que Dios provee. 7 veces que la Biblia menciona una promesa. Y qué hermoso que esta mañana cantamos de las promesas de Dios. Hace ratito, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Un canto tan antiguo, un himno tan antiguo, pero con tanta verdad, porque las promesas de Dios de la Biblia están ahí para que las creas, y cuando las crees, tu fe se fortalece. Así que quiero, en esta introducción, quiero que veamos las 7 promesas de provisión de Dios en la Biblia. 7 promesas de provisión. Y después de eso, al tratar de explicar un poco cada una de ellas, que la palabra de Dios nos ilumine a través del Espíritu Santo para creer en ese Dios proveedor. Comencemos con la primera, son 7. Comencemos con la primera en el Salmo 34, por favor, si pueden abrir su Biblia. En el Salmo 34, iremos a cada una de las citas. Salmo 34, un salmo escrito por el rey David. Y en su versículo 10 dice, Salmo 34, 10, escucha, precioso, dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre. Una vez más, estamos en Salmo 34, 10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Qué hermoso. Esta es una promesa hermosa. Vuélvela a escuchar. Los leoncillos necesitan. ¿Quiénes son los leoncillos? Los leoncillos son los hijos de los leones, las crías de los leones. ¿Y por qué menciona la Biblia a los leones? Bueno, recuérdalo, porque el león es el rey ¿de dónde? De la selva. No pienses en la película, piensa en el bosque realmente. El león es el rey de la selva. Y si hay un ser protegido en la selva, son los leoncillos. Las crías de los leones son protegidos por sus padres. Así que la provisión a los leoncillos difícilmente faltará, porque el rey de la selva siempre provee para sus leoncillos. Pero ¿sabes qué? La provisión de Dios es superior, porque dice, aún los leoncillos puede llegar el momento en que, ¿qué? En que tengan hambre. Aún los animales mejor protegidos y mejor cuidados pueden llegar a experimentar hambre. Pero, cambia, los que buscan a Jehová, buscar a Jehová es una manera de decir creer en Él. ¿De acuerdo? Es una manera antiguo testamentaria de decir creer en Dios, como allá en Isaías 55, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. No quiere decir que te pongas a buscar literalmente a Dios en un lugar físico. Buscar a Dios en el Antiguo Testamento significa creer en Él, confiar en Él. Y de esa manera el proverbio está diciendo, los leones incluso pueden llegar a tener hambre, pero los que creen en Dios no tendrán falta de ningún bien. Está hablando de alimento. Esto es una promesa de provisión, iglesia. Esto es una promesa de Dios. Dios nos está diciendo, incluso los animales mejor cuidados podrán tener hambre, pero los que confían en mí, yo me encargo de proveerles. Yo me encargo de proveerles. Esta es una tremenda provisión, una tremenda promesa donde Dios nos da la certeza de que Él está por nosotros. No te provees por ti mismo. No es tu mano la que te provee. No es tu trabajo, no es tu sapiencia, no es tu sabiduría, no es tu habilidad. Tu habilidad es nada, mi habilidad es nada sin la gracia de Dios. Tu trabajo es una bendición de Dios. Tus fuerzas, Dios te las da, dice Moisés en el Antiguo Testamento. Es Dios quien te da las fuerzas para hacer las riquezas. Si no me equivoco, eso está en Deuteronomio. Dios es el que te da la fuerza para hacer las riquezas. No es tuyo, no es tuyo. Es Dios quien provee para los que creen en Él. Esta es la primera promesa que hay en la Biblia. Mira, por favor, el Salmo 37 ahora.
Y hay una segunda promesa. Hay dos en los salmos. Esa es la segunda. Salmo 37, versículo 25. Y esa es la segunda promesa de provisión. Salmo 37, 25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Este es otro salmo de David, escrito por David, inspirado por Dios. Y este versículo está escrito de una manera distinta al anterior. Este versículo está escrito en una forma experiencial. O sea, David nos está diciendo lo que ha visto, lo que ha aprendido a través de los años de vida. Y David dice: joven fui en el pasado y he envejecido. Y en todo mi periodo de vida, lo que sigue es la idea importante: nunca he visto a un justo desamparado. ¿Quién es un justo? Una vez más, justo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que es donde mayormente se utiliza, la palabra justo se refiere a un creyente verdadero. Se refiere a un hijo de Dios, a lo que diríamos hoy un verdadero cristiano. En el Antiguo Testamento, justo es eso. No se refiere a actuar con justicia, a lo que nosotros entendemos hoy. Es por eso que es necesario entender la Biblia, iglesia, porque a veces hay palabras en la Biblia que no significan lo que tú en español crees que significa, y tienes que estudiarla. Y eso no necesitas un pastor, necesitas tu esfuerzo y la ayuda del Espíritu Santo para escudriñar e ir de aquí para allá y comparar y entender y buscar y releer y trasleer y meditar y pasar horas y horas estudiando la Biblia a través de los días. Justo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, significa un creyente. Por eso David una vez más dice: miren, de todo el tiempo que llevo de vida, nunca he visto un creyente desamparado. La palabra hebrea ahí, desamparado, significa eso: abandonado, abandonado al hambre, abandonado a la pobreza. Y dice David: nunca he visto, nunca he visto. Y sabes, David era un rey de 12 tribus, de miles, de millones de personas. Así que David dice: jamás he visto a un creyente que tenga una necesidad profunda. Jamás. Alguien que quede abandonado, alguien que incluso dice David que su descendencia mendigue pan. Estamos hablando entonces de una pobreza profunda. Mendigar pan era la pobreza más baja. Pedir por el alimento básico. Y dice David: jamás he visto eso. Ahora, aunque esté escrito este versículo en forma experiencial, de que David en su experiencia nunca había visto eso, es una promesa de Dios. Está inspirado por Dios. Aquí David está hablando de parte del Espíritu Santo. David está diciendo: de parte del Espíritu no hay justo desamparado, y su descendencia del justo no carecerá de lo necesario, del pan. Por supuesto, esto no es una promesa que abarque a tus descendientes sin importar cómo sean tus descendientes. Cuidado con eso. La descendencia debe ser también justa para poder seguir recibiendo las bendiciones de la promesa de provisión de Dios. No creas que porque tú fuiste justo y tus hijos son unos mundanos, la bendición de Dios sobre ti les va a alcanzar a ellos. No, no, no. La idea no es esa. La idea es que si una generación es piadosa y justa, la siguiente generación le enseñarán lo mismo y serán también justos delante de Dios. Por lo tanto, la bendición que recayó sobre la primera, también Dios la derramará sobre la segunda, sobre sus hijos. Por eso no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Sabían que es una de las grandes preocupaciones de los mexicanos? Que nuestros hijos tengan lo necesario. Y nos preocupamos de eso desde antes de nacer, que tengan lo necesario. Y luego van creciendo y vamos pensando en eso, que tengan lo necesario. Y luego nos morimos pensando en: me voy a morir, que mis hijos estén bien, que tengan lo necesario. ¡Hey! Aquí está la clave. Sé justo, enséñales a ellos a ser justo y muérete el día que quieras, porque Dios les va a proveer. Dios les va a bendecir. Enséñales a confiar en Dios, o sea, guíales a la salvación en Cristo, y el Señor se encargará. Podrás ver leones con hambre, y los vemos, ¿verdad? Pero, bueno, al menos en la tele, pero nunca verás a un hijo de Dios desamparado, a un creyente olvidado por Dios. Bien, llevamos 2. Tercera, Proverbios capítulo 3, una promesa más de provisión. Proverbios 3 es un excelente capítulo lleno de sabiduría. Proverbios 3 lleno de inteligencia espiritual. Y en el versículo 9 y 10 hay una promesa de provisión magistral. Proverbios 3, lo conoces, lo has memorizado, muchos de ustedes lo han oído. Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes
y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, lo primero que tienes que saber con esos dos versículos es que Salomón está escribiendo en un lenguaje agrícola, en un lenguaje de cultivo y cosecha y todo eso, que era la costumbre de ese tiempo. Y Salomón está diciendo, cuando tú honras a Dios con tus bienes, y ahí se está refiriendo a las primicias de tus frutos, cuando tú honras a Dios con eso, entonces, en consecuencia, provisión. Dios hará que estén llenos tus graneros, lugar donde se guardaban los frutos. Y dice, tus lagares, el lagar era ese cisterna abierta donde se metían los judíos a machacar las uvas con sus pies para extraer el jugo y después corría a través de un pequeño canal hacia un depósito donde se obtenía el vino. Recuerda, vino bíblico no es alcohol, vino bíblico es el fruto natural de la vid machacado, exprimido para extraer ese vino. Aquí la Biblia usa la palabra mosto. Y regularmente esta palabra se refiere, y aquí se refiere, a vino fresco, vino recién machacado, vino que al ser abundancia y los graneros llenos y la cosecha tan grande, el vino abunda en su frescura, porque hay tanto que lo puedes estar machacando y bebiendo de inmediato, porque hay más y hay más y hay más. Aquí hay una provisión preciosa de Dios. Él es capaz de hacer que abunde las cosas necesarias. Por supuesto, ahí no está hablando de camionetas, coches, cuentas y fajos de billetes. Ahí está hablando de comida básica. Dios está diciendo, si tú me honras con tus bienes, yo te prospero. Siempre le tenemos miedo a esa palabra prosperar porque las falsas iglesias la han pescado para decir algo que la Biblia no dice. Y yo creo en la prosperidad de Dios, pero no creo en el evangelio de la prosperidad. Es una cosa totalmente distinta. Pero Dios sí ha prometido prosperidad, tanto espiritual como material. Aquí es uno de ellos. Tus graneros rebosarán con abundancia, mosto, vino en abundancia. Así que esta promesa, Dios está diciendo, yo te proveeré, yo soy capaz, Dios, yo soy dueño de todo para proveerte lo que necesitas y que tengas en abundancia. Ahora, hermanos, tengo que hacer una pausa en este momento. Llevamos 3 pasajes de promesas de provisión de Dios, pero quiero remarcar algo. Yo no sé si se dio cuenta, no sé si lo notó, pero cada una de estas promesas nos dan también la condición para que Dios cumpla esa promesa. A ver, un momento, pastor, ¿estás diciendo que Dios provee pero con una condición? Claro que sí, eso dice la Biblia. A ver, regresemos al primero, solamente en nuestra memoria. ¿Qué decía hace ratito en el Salmo 34:10? Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan, y dijimos que buscar significa creer, confiar. Ok, entonces si tú no confías en Dios, esa promesa no te la puedes apropiar. Si tú no crees en Dios, esa promesa no es para ti. ¿Me explico? Las promesas de provisión de Dios están limitadas para aquellos que cumplen la condición que Dios ha puesto. Ahí en Salmo 34, Dios lo dijo como buscarlo a Él, creer en Él. En el Salmo 37 que leímos, joven fui y envejecido y no he visto justo. Ok, entonces si tú no entras en la categoría de justo, Dios no tiene ningún compromiso de proveerte, porque son promesas específicas dirigidas a cierto grupo de personas en particular. Lo que quiero decir es que estas promesas no son para todo el mundo. Aquí no está diciendo, oh, yo proveeré a todos universalmente sin importar. Dios no está diciendo eso. Dios está diciendo, yo voy a mantener con provisión suficiente y abundante a un grupo de personas. A los que me buscan, a los que son justos. Y aquí en Proverbios 3, ¿cómo lo describe? A los que me honran. Hónrame con tus bienes, yo te bendigo con abundancia. La provisión de Dios no es una promesa universal. La promesa de provisión de Dios está guardada para aquellos que le aman, que le temen, que le buscan, que le creen. Y eso está a través de las 7, ¿eh? Lo van a notar. Miren, por favor, la siguiente, ni tendríamos que buscarla de memoria, ¿sí? Mateo 6:33. Pasamos tanto allí. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué?
¿Lo ven? Está la promesa. Yo te añado las cosas necesarias, pero ¿cuál es la condición? Busca el reino de Dios primero. ¿Se fijan, hermanos? Dios promete provisión a un grupo de personas, a los que hagan algo. Dios se compromete y pone de por medio su carácter proveedor, como lo vimos, su carácter generoso, bondadoso, liberal para dar. Lo pone como un compromiso si tú eres el que cumple ese requisito. Ahí en Mateo 6:33, la Biblia lo vierte como buscar el reino de Dios, buscar las cosas espirituales, buscar a Dios primero. Si tú haces eso, dice Dios, yo te añado las cosas. Es una promesa, promesa de provisión. Por cierto, muy aparte, pero interesante también un dato. A veces la gente, y ¿quién no ha visto una pollería, una tortillería que se llame Jehová Jireh? Todos hemos visto alguna vez o Jehová proveerá. Y tomamos eso. Bueno, qué bonito, ¿no? Bien por la tortillería o la carnicería que se llame así. No tengo ningún problema contra eso. Pero ese nombre de Dios es más profundo que esto. La Biblia no dice Jehová proveerá, la Biblia dice Jehová se proveerá. Y eso está en Génesis, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, su hijo unigénito, y Abraham dice, Jehová se proveerá de cordero. No está diciendo Jehová Jireh, no significa Jehová te proveerá a ti. Jehová Jireh significa Jehová se proveerá a sí mismo de un cordero para morir en lugar de Isaac. Y sabemos que Isaac en ese momento era simplemente un tipo, un ejemplo de lo que sería más adelante el Hijo de Dios Jesucristo. En Jesucristo Dios se proveyó de cordero. Asimismo, Dios suplió lo que él mismo demandaba. Dios demandaba sangre de un inocente y Dios dice, yo pongo esa sangre por medio de mi Hijo Jesucristo. Así que Jehová Jireh no tiene que ver con la provisión al hombre materialmente, tiene que ver con la provisión espiritual de Jesucristo como el Cordero sin mancha y sin contaminación. Solamente una aclaración para que cuando vea una tortillería que se llame Jehová Jireh, entendamos de lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Ahora, volvamos a las promesas de Dios. Llevamos 3 y más Mateo 6:33, llevamos 4. Vamos a una más, la quinta, en 2 Corintios 9, por favor. 2 Corintios capítulo 9. Y aquí tenemos la quinta promesa. 2 Corintios capítulo 9, versículo 10. Es un pasaje también muy bien conocido. En el contexto está esa porción de el que siembra escasamente, también segará escasamente, el que siembra generosamente, eso está en el versículo 6. Pero quiero que muevan su mirada al versículo 10. 2 Corintios 9:10, donde dice Pablo, y el que da semilla al que siembra y pan al que come. A ver, una pausa ahí. ¿Quién es el que hace esto? ¿Quién es el que hace eso? ¿Quién es el que da semilla al que siembra y pan al que come? ¿Quién lo hace? Dios. Dios. Sabes, hermano, estamos viviendo la era de la inteligencia artificial, ¿verdad? Eh, digo, la inteligencia artificial no es del diablo y nada de eso, pero es de este mundo. Es de este mundo. Y como muchas cosas en este mundo son amorales, pueden ser usadas para bien o pueden ser usadas para mal. Pero quiero recordarte que por encima de la inteligencia artificial que estamos viviendo, la época del boom en esto, hay algo superior que es la inteligencia divina. Amén. La inteligencia de Dios es superior, más que la artificial. La inteligencia de Dios es superior. Nunca, escucha, nunca la inteligencia artificial va a poder crear una semilla. Los científicos, por más avanzados que estén en la tecnología, nadie puede crear una semilla. Y la semilla es el bien más básico que Dios pudo haber creado. Una semilla. Imposible reproducirla. Jamás podrá el hombre hacer eso. Una semilla. Dios la hizo. Dios la creó. Una inteligencia superior puede hacer eso. Es Dios. Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Ve qué más dice el versículo. Versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, que es Dios, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Sementera es eso, acumulación de semillas.
Él multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Básicamente Pablo está diciendo, Dios, que es el que suple todo, te va a proveer y te va a multiplicar. Esto es una promesa de provisión. Aquí no está diciendo el gobierno te proveerá. Qué triste es ver a un cristiano que confía en el gobierno y depende del gobierno y que sin su bienestar no es feliz. Quiero decirte que no es tu bienestar el que te mantiene, es Dios. Él es el que da semilla al que siembra y pan al que come. De Él viene. Él es el proveedor verdadero. Y dice Pablo, si Dios, que es el proveedor de semillas y de pan, Él puede proveer y multiplicar tus semillas y aumentar los frutos que hay en tu vida. Pablo está hablando básicamente de cómo Dios es capaz de proveernos, promete, interpone promesa para que nosotros confiemos en Él. Dios es fiel en proveer. Dios es fiel en proveer. Hay una sexta promesa de Dios y vamos a Hebreos capítulo 13, por favor. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Es una promesa maravillosa de provisión. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. El autor de los Hebreos está cerrando la carta y en este capítulo final es un capítulo práctico, es un capítulo de mandatos de la vida cristiana. Y dice el autor en Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres, esa palabra costumbre se traduce más bien de una palabra que significa modo de vida, tu forma habitual de vivir. Entonces, lo que está diciendo es, sea vuestra manera de vivir normal, ¿sin qué? Sin avaricia. ¿Recuerdas lo que es la avaricia? Una vez más, avaricia es amor al dinero. El apóstol Pablo ya dijo a Timoteo que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Lo mismo que está diciendo Cristo en Mateo 6, las posesiones materiales, si pones tu corazón en ellas, te alejan de Dios. Y es lo que Pablo reafirma en primera carta a Timoteo capítulo 6. Cuando amas el dinero, serás extraviado de la fe, te apartará de la fe. La avaricia es amor al dinero, es distinto a la codicia. La codicia es desear lo que no tienes. La codicia es desear lo que no tienes. Codicias lo que no tienes, deseas lo que no tienes. La avaricia es amar lo que tienes. Amas lo que posees, lo atesoras. Son términos distintos que al final de cuentas tienden a lo mismo, pecado de materialismo. Y el autor de los Hebreos está diciendo aquí en versículo 5 que no tengamos esa costumbre. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Y luego dice, contentos. Esa palabra tú la entiendes en la Biblia. Contento viene de contentamiento, pero a veces no entendemos la magnitud de esa palabra. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 4, he aprendido a contentarme. Y si tú escuchas esa palabra en español, contentar significa como que sonreír y bueno, seguir adelante. No, 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 no. La palabra bíblica es más profunda, significa satisfacción. Estar satisfecho. Estar satisfecho. El autor de los Hebreos dice que tu forma de vida sea sin avaricia, satisfecho con lo que tienes. Satisfecho. Esa satisfacción es la forma de agradecer a Dios por todo lo que Él te da. Saben, vivimos en un mundo descontento, siempre quiere más, siempre le falta algo, siempre falta alguna posesión, siempre quiere comprar otra cosa, siempre quiere acumular más. Y el contentamiento es cada vez una actitud más rara entre los cristianos incluso. Contento, satisfecho con lo que tienes. Esa debería ser la postura, pero ahí no está la promesa. Simplemente estoy explicando. Versículo 5 otra vez dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él, Dios, dijo, no te desampararé ni te dejaré. Qué hermosa promesa de Dios. Ahí está la promesa. No te desampararé ni te dejaré. Eso lo está citando del Antiguo Testamento, pero es una realidad también para nosotros los creyentes. Dios no te deja, Dios no te desampara. Y versículo 6 dice, de manera que podemos decir, ¿cómo? Confiadamente. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer
el hombre. Aquí hay una hermosa promesa de provisión. El autor a los Hebreos está diciendo, ¿sabes? No vale la pena vivir en avaricia. No vale la pena vivir con codicia, porque tienes a un Dios que no te deja ni te desampara. Puedes vivir confiado. Puedes vivir confiado. Las preocupaciones no apoyan, no ayudan, son innecesarias. Tu cuerpo, tu salud, el que te creó tiene control de eso. No tengas avaricia, no tengas preocupación. Puedes estar satisfecho con lo que tienes ahora, sabiendo que el Señor está contigo. Y podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Una vez más, en este versículo está Dios prometiendo que Él puede prometer o Él puede dar, Él puede suplir lo que las personas necesitan si ellas cumplen con un requisito. Vivir sin avaricia. Vivir sin avaricia. La avaricia prácticamente corta la bendición de Dios. Hay un último pasaje, por favor, lo dejé para el final porque me parece que es el más hermoso de todos. Séptima promesa de provisión, Filipenses capítulo 4, donde tuvimos la lectura hace unos momentos. Filipenses 4, una vez más, Pablo está en la cárcel, la iglesia está triste, la iglesia de los filipenses está triste. Está triste porque su apóstol está en la cárcel, están surgiendo problemas en la iglesia, hay divisiones en la iglesia. Créeme, una de las iglesias más queridas por Pablo era Filipos, y es una iglesia con problemas. Si tú crees que una iglesia no tiene problemas, no has leído la Biblia, porque las iglesias de la Biblia, aún las mejorcitas, por así decirle, siempre mostraban problemas. Léete Filipenses y léete Tesalonicenses, las dos iglesias más amadas por Pablo. Las iglesias más encomiadas por Pablo, aquellas que Pablo las reconocía más, Filipos y Tesalónica, y vas a encontrarte ahí gente pleiteando, gente que está de ociosa, gente que está creyendo falsas mentiras de la venida del Señor Jesucristo. Así que una iglesia siempre es imperfecta y está en proceso de santificación. Eso no quiere decir que estemos contentos con el pecado, ¿verdad, hermanos? La iglesia debe santificarse. El pecado debe ser expugnado de nuestra vida. No es de que, oh, así es la iglesia pecadora, pues ni modo, pequemos a gusto entonces. No, la Biblia no enseña eso. ¿Hay pecado en tu vida? Quítalo. Apártate del pecado. No es como que sea normal. Es algo que Dios rechaza. El pecado en tu vida y en la iglesia, Dios no lo tolera. Dios no lo acepta. Por eso, tanto en la vida como en la iglesia, nos ha dado una manera de lidiar con el pecado. En la vida, ¿cómo es? Confesión. Y en la iglesia, ¿cómo es? Disciplina. Disciplina. Y cuando tú personalmente confiesas tu pecado y en la iglesia el pecador se disciplina, mantienes la pureza que Dios quiere en la vida y en la iglesia. Bueno, eso solamente fue porque estamos hablando de los filipenses para que sepan a qué clase de iglesia le dice Pablo estas palabras. Filipenses capítulo 4, versículo 19, casi al final, dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Asombroso este versículo. Es la promesa de provisión más hermosa porque es la más clara, además, y también porque nos da un extra que no nos han dado las anteriores. Miren, escuchen la explicación. Dice Pablo, versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Dios suple lo que te hace falta, no lo que quieres, no lo que anhelas, no lo que precisamente todo lo que le pides, sino Dios suple lo que hace falta. Y está hablando de necesidades básicas, las necesidades básicas. Hermanos, una vez más quiero decir esto porque estamos inundados de muchas cosas. Escúchenlo. Jamás en la Biblia, nunca, ¿la has leído? La he leído. Jamás en la Biblia Dios promete una riqueza material a sus hijos. No promete riqueza material. Jamás en la Biblia. Ahora, ¿Dios enriquece a algunos? Sí, Dios enriquece a algunos. Enriqueció a Job, enriqueció a Abraham, enriqueció a Isaac, enriqueció a Jacob de una manera sobrenatural, enriqueció a Jacob con aquello de las varas y las ovejas y todo eso, ¿se acuerda? Dios quiso enriquecer a quien Él quiso. Y ser rico no es pecado si Dios es quien lo hace.
Pero eso no significa que todos los creyentes somos destinados a la riqueza material. No. Nunca en la Biblia hay una promesa a riqueza universal a todos los creyentes. Nunca. Lo que hay es esto, y has visto en los otros 6 pasajes. Te suplirá el vino, te suplirá el pan, te suplirá lo necesario, te suplirá lo que te falta. Nunca he visto un desamparado ni alguien que mendigue pan. Lo básico. Dios promete suplir lo necesario. Jamás promete enriquecer a sus hijos. Ahora, yo sé que muchas porque son esos, pseudo iglesias, falsas iglesias, están en este negocio, ¿no? De engañar a la gente y hacerle creer que Dios te puede enriquecer. Y ¿quién no quiere ir a una iglesia así, no? ¿Quién no quiere ir a una iglesia donde se te dice que si das, Dios te va a prosperar y las camionetas van a comenzar a llover y siembra tanto y vas a cosechar tanto? Y ¿saben qué? Todo eso que es falso son iglesias falsas, no son iglesias del Señor Jesucristo, son sinagogas de Satanás, dice Jesucristo en Apocalipsis. Esas falsas iglesias, que ya sabes que no le llamo iglesia porque no lo son, son congregaciones. Esas congregaciones lo que hacen es esto: ofrecer el dulce, ofrecer el bien, ofrecer el bien material a gente que está buscándolo. Y les ofrecen un bien temporal. Aquí, billetes, riqueza, abundancia, aquí. La mayoría de la gente que está en esas congregaciones no le interesan las riquezas espirituales que hay en Cristo Jesús. Oh, qué engañados están. Qué engañados. Les ofrecen lo material porque es lo que están buscando, pero lo celestial no les interesa. ¿Sabes por qué prosperan tanto esas congregaciones? Porque están apelando al deseo carnal de las personas. Están ofreciéndoles lo que su alma desea, riqueza. En esta iglesia jamás haremos eso. Y no es que seamos mejores, simplemente es porque la Biblia no lo hace. Y hace muchos años yo les decía esta frase, últimamente ya no la he repetido, pero lo que la Biblia habla, yo lo hablo, lo que la Biblia no habla, yo no lo hablo. Estamos limitados en esta iglesia. Y cuando digamos algo en esta iglesia que no va conforme a la Biblia, salte de esta iglesia. Salte de esta iglesia. Queremos ser una iglesia bíblica, luchamos por eso. Queremos ser una iglesia donde la voz de Dios sea oída, no la voz de alguien, sino la voz de Dios. Y jamás en la Biblia hay una promesa del Señor que te asegure riqueza terrenal, jamás. Él enriquece a quien Él quiere, pero no lo hace con todos. Pero hay alguien que sí te quiere enriquecer, y es el diablo. Porque a través del engaño de las riquezas, la palabra se ahoga y la semilla se pierde. Cuidado, cuidado. Si tú buscas riqueza, la obtendrás, pero no de Dios. Volvamos al texto, hay algo más que les quiero decir. Les decía que era tan rico este pasaje. Versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, lo que necesitas. Y vean esa frase que se avienta el apóstol Pablo, conforme a sus riquezas en gloria. Frases que leemos rápido y no les entendemos. ¿Qué significa que Dios nos suple conforme a sus riquezas en gloria? ¿Qué significa? Lo voy a dar en un ejemplo muy sencillo. Imagina que yo soy una persona inmensamente rica, ¿de acuerdo? Yo soy alguien que abunda en riqueza y yo te voy a dar. Y entonces yo me acerco a ti y te doy 5 pesos. Y ahora, ¿te di de mi riqueza? Sí, te di de mi riqueza. ¿Pero te di conforme a mi riqueza? ¿Proporcionalmente a ella? No, es la gran diferencia. Dios no te da de su riqueza, Dios te da conforme a su riqueza. ¿Qué significa la frase entonces? Generosidad. Generosidad. Dios está dispuesto a darnos no solamente poco, sino todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos. Dios es un Dios tan bondadoso que Él no nos tira un poco de pan y un poco de agua y un poco de ropa. Dios es tan bondadoso que nos da conforme a su riqueza. Estoy seguro que nadie de los que estamos aquí tenemos un refri vacío. Y si sí, es porque comes bastante bien. Y porque es inicio de quincena apenas, ¿verdad? Pero estoy seguro que no. Tu refri tiene abundancia. Incluso si yo llegara a tu casa de imprevisto, seguro tienes algo que ofrecerme. No lo voy a hacer, no se espanten. Pero Dios suple, da lo necesario, nos da de su riqueza y conforme a su riqueza. Eso es lo que significa. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme.
a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí tienes una última cosa. ¿A quién Dios le promete esto? Lo traté de ponderar en los pasajes, pero Dios promete esto, ¿pero a quiénes? ¿A todos? No, no, no. Siempre es selectivo. Las promesas de provisión de Dios es a un grupo de personas. Es a los que le buscan, es a los justos, es a los que le honran, es a los que le aman. Y en este pasaje me encanta porque no está en el versículo exactamente, pero está en el contexto. Regresa por favor un poquito más arriba en el versículo 15. Versículo 15, el apóstol le dice a la iglesia: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, esto es el ministerio de Pablo, cuando partí de Macedonia, ahí es Macedonia donde estaba Filipos, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Un momento, ¿qué significa? Que los de Filipos le estaban enviando dinero a Pablo. Es lo que significa. Ustedes participaron conmigo en dar y recibir, una manera hermosa de referirse a la obra de Dios. ¿Sabías que la obra de Dios es dar y recibir? Aquí Pablo daba. ¿Y qué les daba? La palabra. Ellos recibían la palabra y ¿qué le daban a Pablo? Dinero para sus bienes materiales, sus necesidades. Esto es la obra de Dios, hermanos. Das a los que predican y los que predican te enseñan. Es una manera que la Biblia instituyó para que los que predican el evangelio vivan del evangelio. Por supuesto, la palabra de Dios enseña eso, pero el apóstol Pablo está diciendo: hermanos de Filipos, ustedes me han suplido, ustedes me han dado, ustedes me enviaron, versículo 15 al final, en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Versículo 16, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis camionetas. ¿Así dice? No, ¿verdad? ¿Qué dice? Para mis necesidades. Ellos estaban supliendo la carencia del apóstol Pablo. Recuérdenlo, estaba en la cárcel, solo, y ellos estaban supliendo las necesidades que él tenía. Versículo 17 dice: no es que busque dádivas, o sea, filipenses, no es que yo simplemente quiera su dinero. No, dice, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Qué? ¿Ofrendar es un fruto? Sí. Cuando tú das a la obra de Dios, eso es un fruto de tu vida espiritual y Dios bendice eso. Versículo 18, pero todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito. Epafrodito fue el enviado de Filipo que llevó el dinero a Pablo, y dice: todo eso que enviasteis es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Importante, ¿para quién era a final de cuentas la ofrenda que mandaron los filipenses? Para Dios. Era una ofrenda para la gloria de Dios, sí, directamente al siervo de Dios, pero en últimas era para un olor fragante de ofrenda hacia Dios. Si tuviéramos eso en mente, pensaríamos mejor de la administración económica, especialmente de las iglesias. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado alguna vez: ya te vas a tu iglesia, vas a enriquecer al pastor, vas a darle otro coche al pastor? Bueno, la Biblia está enseñando esto. Cuando tú das, al final de cuentas, a quien estás honrando es a Dios. Es un sacrificio acepto a Él. ¿Suples lo que falta? Honrándolo a Él. Ahora, ¿ya tienen la condición, hermanos? ¿A quién Dios le va a suplir todo lo que le falte conforme a sus riquezas en gloria? Pablo se lo dijo: ¿a quién? A los de Filipos. ¿Y qué habían hecho los de Filipos? Habían dado, habían sido generosos. De modo que aquí está: Dios suple todo lo que falta a los que son generosos en dar a la obra de Dios. No es para todos. Filipenses 4:19 no es para todos. Mi Dios puede suplir a todos los que, sí, yo le creo a Dios. No es para todos. Es para aquellos que, como los filipenses, fueron generosos en proveer y sustentar para las necesidades del apóstol, de modo que él pudiera tener todo lo necesario. ¿Se ven? ¿Se fijan? La provisión de Dios está limitada para los que buscan a Dios, los justos, los que le honran, los que buscan su reino, y los que son generosos y los que viven sin avaricia. Creemos en la provisión de Dios. Amén. Creemos en la provisión de Dios. Él es dueño, Él provee, Él puede hacerlo, Él quiere hacerlo. Creemos en la provisión de Dios a aquellos que confían en Él, y nuestra parte es hacer todo eso. Ahora, todo eso solo era la introducción. Quiero realmente hacer dos preguntas, solamente lo dejaré ahí, los continuaremos en la noche. Hay dos preguntas que quiero hacer. La primera de ellas es: ¿cómo provee Dios? Y esta noche le voy a dar algunas maneras de cómo Dios provee. Creo que necesitamos identificar la manera en que Dios provee para que confiemos más en Él.
Y si tú distingues las 6 maneras en las que Dios provee, esta noche veremos hasta donde lleguemos de las 6, puedes confiar más en ese Dios proveedor. Y la segunda pregunta está un poquito más complicada, lo veremos en su momento, pero vamos a terminar ahora. Le invito a cerrar sus ojos, por favor, y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque eres un Dios proveedor en gran manera. Tú eres generoso, eres bondadoso, eres abundante en dar. Tú das a todos abundantemente y sin reproche. Tú eres bueno, Señor. Eres poderoso para proveer. Tú eres rico, no solamente espiritualmente, sino tuya es la plata, tuyo es el oro, tuyas son todas las cosas, Señor, las que están en los cielos, en la tierra. ¿Cómo no vamos a confiar en ti? ¿Cómo vamos a gastar la vida en las cosas de este mundo, Señor, cuando tenemos en ti la promesa suficiente de proveer? Oh Señor, yo te pido que si hay aquí alguna persona que está buscando en el mundo la provisión, que le guíes al arrepentimiento, que le traigas a tus pies y que entienda que la provisión viene como resultado de amarte a ti, de creer en ti. Que para nosotros, Señor, las cosas más importantes no son las de esta tierra, sino las celestiales. Ponemos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Señor, por favor, si hay alguien aquí, Padre, por misericordia, te ruego que si hay alguien aquí que su trabajo, su dinero, su casa, sus bienes, sus cuentas, sus negocios, su capital, le está alejando de ti de una vez por todas, Señor, quebrántale, humíllale, llévale al arrepentimiento genuino y apártale de la provisión demoníaca. Te pido, Señor, que tú bendigas al corazón que te ama, que te teme, porque aún los leoncillos tendrán hambre, pero los que confían en ti jamás. Gracias por tus promesas de provisión, eres abundante, Señor, en esto, y estas 7 perfectas promesas las creemos. Las tomamos en nuestro corazón, confiamos en ti, queremos hacer nuestra parte y sabemos que el resto está en tus manos. Gracias, Padre, porque aunque vivimos en un mundo de pobreza, tú eres rico para con nosotros. Te alabamos, te glorificamos y haz que nuestra fe en ti aumente con estas palabras. En el nombre de tu Hijo Cristo. Amén.